Hay tres formas en cómo podemos nosotros recibir la voz de Dios. Y yendo a la Escritura, la Biblia dice que de una o de dos maneras habla Dios a la vida del hombre. Y el problema está en que el hombre no entiende. Entonces el problema no está en que Dios no quiera hablar con nosotros. Muchas personas piensan o llegan a creer que Dios no tiene un interés en hablar con nosotros. Pero esto es falso. Dios quiere hablar contigo, pero soy pecador. ¿Y a ti qué? Simplemente Dios le place querer hablar contigo. Así que la clave es estar en la presencia de Dios. La clave es estar dentro, en la inmanencia de Dios, para poder ser vasijas que recibamos la manifestación del poder de nuestro. Pero eso es para oír la voz de Dios. ¿Qué quiere decir? Que para oír la voz de Dios necesito presencia de Dios. Y entonces Elías oía la voz de Dios porque estaba en la presencia de Dios. Moisés oía la voz de Dios porque estaba en la presencia de Dios. Debemos entender que el ámbito para poder oír la voz de Dios es estar en la presencia de Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, versículo 15. Seguimos con el tema cómo oír la voz de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Dice así: como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos que nos hables en esta mañana, que tu Espíritu Santo, Dios, revele a nuestro corazón esta palabra y que tengamos la libertad en tu Espíritu de poder ser libres, Señor eterno, y de poder, Dios mío, ser entendidos en los tiempos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Aleluya. Ocupen su lugar, por favor. Este pasaje de Hebreos, el apóstol Pablo trae a la memoria precisamente a los hebreos sobre un acontecimiento que ellos no podían olvidar, y era la rebelión, el endurecimiento del corazón que ellos tuvieron cuando decidieron no escuchar la voz en el desierto. Varios de ellos, como los hijos de Coré, se rebelaron contra Dios. Y esto también les costó que no pudieran entrar muchos de ellos a la tierra prometida. Por eso el apóstol Pablo dice que a esa generación que les está predicando, que si ellos oyeren la voz de Dios, ya habían pasado más de 1000 años de este acontecimiento. Y sin embargo, Pablo, más de 1000 años después, les recuerda a esa generación. Entonces la rebelión es durante todas las generaciones. Y tenemos un problema acerca de eso. Así que 1000 años antes, 1500 años antes, 2000 años antes, 4000 años antes, en la caída de Adán y de Eva, uno de los mayores problemas ha sido que la gente deja de oír a Dios por causa de la rebelión. Nos rebelamos contra Dios, nos rebelamos contra su palabra, contra su ley, contra sus mandamientos, y es ahí donde nos encontramos en problemas. Leyendo San Juan capítulo 12, versículo 27, por favor. San Juan 12, 27. Veamos lo que dice la Escritura. San Juan 12, 27
Dice así: ahora todo mi ser está angustiado, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Sí, precisamente para afrontarla he venido. El que sigue. Versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces se oyó desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La vida de Jesús había llegado al clímax de su ministerio y Jesús tenía que ser entregado para ser muerto por todos los pecadores. Jesús vivió una fuerte experiencia interior en su corazón acerca de lo que habría de vivir, morir por todos los pecadores. Y algo que resalta aquí es que en medio de esta angustia, en medio de esta situación difícil que él estaba viviendo, podemos leer que la voz de Dios se oyó en el cielo y Jesucristo oyó esta voz. Jesucristo escuchó esta voz de cómo el Padre habría de glorificarlo. ¿Hacia dónde vamos con esto? Dios siempre ha querido tener esa coinonía, esa relación, esa comunión con el ser humano. Siempre. Pero el problema es que no hemos entendido que no es la condición como la ponemos nosotros. El hombre siempre ha querido tener el control de todas las cosas. El hombre es difícil que suelte el control. Por eso los problemas más grandes que llegamos a tener en la vida tienen que ver con precisamente el control. Si son matrimonios, tienen problemas porque en lugar de fungir en los roles que cada uno le fue asignado, lo que pretendemos y lo que buscamos es siempre tener el control de todo, sea la mujer o sea el hombre. Y nunca logramos ponernos de acuerdo en esa parte, de acuerdo a los roles establecidos por Dios. El mayor problema ha sido quién quiere tener el control. Y el problema no existe si el hombre quiere tener el control o la mujer quiere tener el control. Ese no es el problema. El problema es que por querer tener el control, ninguno hace su rol como debe de ser. Podemos ver en la Escritura, en Génesis capítulo 3, el gran desafío y la gran desgracia que existe en la vida de los hombres. En el versículo 15 nos habla sobre la restauración de la humanidad y sobre la restauración de todas las cosas, de la esperanza bienaventurada que tendríamos los seres humanos después de la caída. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Espinas y cardos te producirá la tierra. Y luego sigue diciendo, porque polvo somos y al polvo tornaremos. Habla de nuestra condición, habla de cómo fuimos creados nosotros y que en un principio, al ser creados del polvo de la tierra, nos habla de la fragilidad y nos habla de la sencillez y de la humildad que nos caracterizaba antes de caer en la transgresión, antes de dejar de oír la voz de Dios. Así que Dios trae una restauración a toda la humanidad, una restauración maravillosa, una promesa de restauración. Y esta restauración es precisamente la relación, la coinonía, la comunión que volvería a tener el hombre con Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 3, nos dice la Escritura que lo primero que se oyó en toda la tierra fue la voz de Dios. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Así que todas las cosas oyeron la voz de Dios, todas las cosas. Las tinieblas oyeron la voz de Dios. La tierra oyó la voz de Dios. La naturaleza oyó la voz de Dios.
Las aves de los cielos oyeron la voz de Dios. Los peces de la mar oyeron la voz de Dios. Todas las criaturas terrestres oyeron la voz de Dios. En los tres ámbitos, son las tres esferas, sea en el agua, sea en la tierra o sea en el aire, todas esas criaturas oyeron la voz de Dios. Los cielos, las constelaciones, las estrellas oyeron la voz de Dios cuando fueron creadas todas las cosas. Los ángeles oyeron la voz de Dios. Aún el propio Lucifer oyó la voz de Dios, porque todos ellos fueron seres creados. Y aún nosotros oímos la voz de Dios. Y entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces vemos que en el capítulo 1 y capítulo 2, en la creación del hombre, el hombre todavía no escucha la voz de Dios. Hasta que el hombre, Dios sopla sobre de él. Si ustedes se dan cuenta, Dios dice su palabra y todos los que oyeron la voz de Dios, todo se hizo y se formó de acuerdo a la voz de Dios. Pero algo interesante es que el hombre, siendo una materia inerte hasta que vino el Espíritu de Dios, es cuando el hombre cobra vida, que es algo muy diferente. La voz de Dios trajo vida a los animales, la voz de Dios trajo vida a las constelaciones, la voz de Dios trajo vida al planeta Tierra en todas sus esferas, pero en el caso del hombre hubo algo más. Dios sopló en el interior del hombre y el hombre se convirtió en un ánima viviente. Y después de ahí es cuando el hombre escuchó la voz de Dios. Esto se le llama inmanencia, que es algo muy diferente a lo que ocurrió con toda la demás creación. Así que sabemos que Dios opera desde dos esferas. Sabemos que Dios es extraordinario. ¿Sí lo crees? Dios es extraordinario. A esto se le llama que Dios es trascendente. La trascendencia de Dios nos habla de un Dios creador. La trascendencia de Dios nos habla de un Dios poderoso, de un Dios grande, de un Dios sublime, de un Dios que está por encima de toda su creación, de un Dios que está por encima de todas sus criaturas. Esto es trascendencia. Cuando Dios crea todas las cosas, estamos viendo a un Dios trascendente, que es grande, que es poderoso y que está por encima de toda su creación. Pero cuando crea al hombre y sopla sobre él su espíritu, no solamente nos hablan de un Dios trascendente, sino de un Dios inmanente para con el hombre. Cuando nosotros hablamos de la inmanencia de Dios, la inmanencia de Dios nos designa el carácter de Dios y nos muestra algo que va mucho más allá. Es decir, nos muestra que Dios no se puede separar de aquello con lo cual Él está en relación pertinente. Cuando hablamos de la inmanencia de Dios, hablamos de aquello que es esencial y que es propio. Cuando hablamos de la inmanencia de Dios, hablamos de una cualidad de Dios. Esta palabra inmanencia está compuesta de dos palabras. In, que es mirar hacia el interior, y manente, que tiene que ver con quedarse o con permanecer o con aquello con lo que se encuentra unido de manera inseparable. Por eso llama mucho mi atención lo que San Juan capítulo 15, versículo 5 nos dice. En la revelación del Espíritu, Juan trae esta palabra de un Dios inmanente. Y nos dice San Juan 15, 5, vamos a leerlo. San Juan 15, 5, dice la Escritura así. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, no, es Juan, por favor, Juan 15, 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Luego dice, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Digan conmigo, inmanencia. Esto es precisamente lo que Dios nos muestra
que cuando nos crea a nosotros hay una inmanencia entre Dios y nosotros. Y por lo tanto no puede haber o existir una separación. Nosotros nada podemos hacer. Está escrito, separados de nuestro Dios. Y metafóricamente hace una comparación entre la vid, a donde nos dice que nosotros somos la parte externa, ¿sí? Y Él es la vid verdadera. Él es la savia. O sea, de Él fluye la vida, tanto del tronco como de las ramas. Y a eso se está refiriendo el Señor, que nosotros es muy difícil que podamos sobrevivir o permanecer en esta tierra separados de Él. Y esta es una realidad. El hombre que se separa de Dios, por muy fuerte que éste quiera ser, por muy inteligente que quiera ser, por muy capaz que se quiera sentir, siempre termina cometiendo faltas, errores, siempre termina equivocándose y violando leyes y principios establecidos sobre la faz de la tierra. Unos en mayor proporción y otros en menor proporción, pero al final el hombre siempre termina equivocándose y siempre que termina haciendo un mal. Aunque intente hacer el bien, no puede, porque el único que te permite poder hacer el bien y lograrlo y salir adelante en esto es Dios. Por eso cuando hablamos de un Dios inmanente, hablamos de ese Dios que está dentro de nosotros y que nos da la fuerza, el poder para ir hacia adelante. Por eso dice que los que se flaquean y los que caen, realmente la fuerza de Jehová es quien los levanta. Dios restaura todo lo que se echa a perder o se daña. Dios regenera y transforma todo ello. También está escrito, y el apóstol Pablo habla acerca de esto, diciéndonos acerca de que tanto que en Dios, para poder producir los seres humanos, el poder producir está en Dios. Y como en Dios está tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, esto es lo que Dios pone dentro de nosotros, tanto el querer como el hacer. Así que el querer no es otra cosa más que aquella fuerza de voluntad que podemos tener para hacer, aquel anhelo, aquel deseo. El querer tiene que ver con aquel anhelo, con aquel sueño, con aquella aspiración, con aquello que nosotros planeamos realizar en determinada hora o en determinado tiempo. A eso se refiere con el querer. Es el anhelo que existe dentro de nosotros. Así que Dios pone el deseo y el anhelo dentro de nosotros por su buena voluntad. Y el hacer tiene que ver con la productividad. Nosotros nos volvemos productivos o con capacidades productivas a través de los dones y los talentos que nos fueron dados, porque Dios que está dentro de nosotros nos da esa habilidad y nos da esa capacidad, el querer como Él, hacer. Muchas personas, si se dan cuenta, la madre de todos los vicios está conectada con el no querer y mucho menos con el no hacer. Hablamos de la ociosidad. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Mucha gente se ve impedida para hacer cosas y no porque no tenga la oportunidad, sino porque dentro de sí existe una falta de deseo, existe una falta de sueños, de aspiraciones, de anhelos grandes, de querer ir más allá. Entonces la Biblia le llama a esto conformismo y la gente vive bajo el dominio del conformismo. La pobreza es consecuencia del conformismo de muchas personas que decidieron no aspirar a nada más que aquello que reciben cada día. Dios nunca fue el deseo de que la gente permaneciera en un estado de miseria o de pobreza. De tal manera que dice que las aves y las flores del campo Dios las viste. Y luego dice, cuanti más a los hombres, sí, ellos pueden aspirar a algo mucho más que la comida y que el vestido. Por cuanto ellos no son ni aves ni flores, son seres humanos que tienen habilidades diferentes a las flores y a las aves. Así que todos los que se conforman a comer de las migajas que caen de la mesa de su Señor, la única aspiración que tienen es la de ser un perro o simplemente a comer y a picotear lo que hay en la tierra es ser un ave o a vestirse bien
no pasa más allá de ser una simple flor. Ey. Así que el hombre que se viste bien, su único nivel que alcanza es el de una bella flor. El hombre que come bien, sí, no pasa más allá de ser una simple ave, sí, y el que medio come de ser un simple perro. ¿Alguien está oyendo? Pero nunca la idea de Dios fue esa. Por eso cuando Dios dice que Él es trascendente, está por encima de todas las cosas y crea al hombre le da la capacidad de ir a otros niveles. Al hombre le da la capacidad de poder lograr más allá que un perro, más allá que un ave y más allá que una flor. ¿Alguien lo está oyendo? Porque Dios le dio esa habilidad, Dios le dio esa capacidad al hombre. Pero cuando el hombre no trasciende, cuando el hombre no va al nivel de lo que es su padre, entonces se queda en un nivel terrenal, en un nivel terrestre, que es comparado a cualquier animal. Porque los animales no sueñan, los animales no aspiran, los animales no desean cosas, los animales no tienen habilidades y capacidades de ser constructores o edificadores de algo, pero los hombres sí. ¿Alguien está oyendo? Así que por lo tanto, cuando la Biblia nos habla de un Dios maravilloso, de un Dios inmanente, Él puso dentro de nosotros esa bendición tan grande de no solamente haber escuchado la voz de Dios. Ahora escúchenme bien, hay una gran diferencia entre escuchar la voz de Dios, sentir escuchar la voz de Dios o creer escuchar la voz de Dios. Dentro de la Escritura nos encontramos con pasajes a donde Adán y Eva escucharon la voz de Dios, pero la recepción al escuchar la voz de Dios, Adán, ¿dónde estás tú? Escondido. ¿Recuerdan ustedes que les enseñé que el pecado hace que te escondas de la voz de Dios? Por eso una persona que peca, lo primero que hace es no congregarse. ¿Por qué? Porque se aterroriza al escuchar la voz de Dios y se lo justifica diciendo, es que pequé, es que yo no soy digno, es que ¿a qué voy si no soy un hipócrita? Pero eso es lo que hace el pecado. Así que la persona deja de escuchar la voz de Dios en cuanto el pecado toma su vida, porque el pecado, como consecuencia, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Cuando el pecado entra en la vida de una persona, ¿qué es lo que continúa? La muerte espiritual de aquella persona y después la muerte física de acuerdo a la maldad que éste practique. ¿Lo notan? Así que el pecado lo que trae como consecuencia trae la muerte de todo aquello que el hombre podría haber aspirado. La muerte de todo aquello que el hombre pudo haber soñado y haber deseado. El pecado trae la muerte de aquellos sueños extraordinarios. El pecado trae la muerte de aquellos anhelos, de aquellos deseos de crecimiento, de avance, de multiplicación, de ensanchamiento. El pecado trae la muerte de todas esas aspiraciones. El hombre deja de soñar, el hombre deja de anhelar, deja de desear cuando la muerte llega a la vida de la persona. También la muerte es dejar de escuchar, porque el que muere no oye nada. El que muere deja de oír. El que muere deja de escuchar. El que muere deja de soñar. El que muere deja de anhelar. El que muere ya no quiere, ya no puede querer ni desear absolutamente nada. ¿Todo esto es metafóricamente? No, todo esto es real. El hombre que está muerto espiritualmente es el hombre que ya no anhela ni aspira absolutamente nada sobre esta tierra, y todo eso por supuesto se convierte en caminos de muerte, en anhelos de muerte, en deseos de muerte. Una persona cuando cae en un estado de conformismo no aspira a nada. Una persona cuando muere, por supuesto, ya nada siente, ya nada quiere, ya nada oye, porque los muertos nada saben, nada oyen, nada desean. ¿Están aquí? Ahora escúchenme. El deseo de Dios siempre ha sido comunicarse con su pueblo. Aun cuando el hombre cayó en pecado, Adán y Eva, el Señor fue y buscó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahí está la voz de Dios hablando. En Génesis capítulo 4 podemos ver que aún Caín, con todas las malas intenciones que tenía y con ese corazón amargoso que tenía, aún con todo ello el Señor le habló a Caín. Esto nos habla entonces de que Dios no hace diferencia cuando se trata de los seres humanos.
Dios le habla a los pecadores a tiempo para apartarlos del pecado, de la maldad en la que están. Dios les da una oportunidad a las personas hablándoles acerca de su condición. ¿Cuántas personas han oído la voz de Dios realmente en su vida? ¿Ha llegado alguien a predicarles? ¿Ha llegado la voz del Espíritu de Dios? ¿Han oído una voz que se ha conectado con ellos y les ha dicho que lo que están haciendo no es correcto? Y muchos de ellos han ignorado esta voz y muchos de ellos han muerto habiendo ignorado esta voz. Hay tres formas en cómo podemos nosotros recibir la voz de Dios. Está la voz interior. Y yendo a la Escritura, Job capítulo 33, la Biblia dice que de una o de dos maneras habla Dios a la vida del hombre. Y el problema está en que el hombre no entiende. Entonces el problema no está en que Dios no quiera hablar con nosotros. Muchas personas piensan o llegan a creer que Dios no tiene un interés en hablar con nosotros. Pero esto es falso. Dios quiere hablar contigo, pero soy pecador. ¿Y a ti qué? Simplemente Dios le place querer hablar contigo. Pero yo soy malo. ¿Y eso qué? Dios quiere hablar contigo. Soy un hombre perdido. ¿Y eso qué? Dios quiere hablar contigo. Soy como un Caín lleno de envidia y de celos contra mi hermano. Dios quiere hablar contigo. Es que soy un rebelde. Adán también lo era. Dios quiere hablar contigo. Es que soy una mujer que me dejé engañar. Eva también le pasó lo mismo y Dios no por ello quiere decir que no quería hablar con ella. Dios quiere hablar contigo. Debemos entender que tu condición no es lo que limita cuando Dios desea hablar contigo. No hay nada que limite a Dios. Tú eres el que limitas a Dios, creyendo cosas que no debes de creer, oyendo voces que no debes de escuchar. Debes de estar consciente. Dios le habla, ¿sí?, a la persona que Él quiere hablarle. No importa si estás borracho. Cuando Dios quiere hablarte, aún en estado alcohólico, Dios te puede hablar. No importa si estás drogado. Cuando Dios quiere hablarle a alguien, le habla, no importa la condición si está drogado. No importa si eres un asesino, un sicario. Pablo era un sicario, un perseguidor de la iglesia y un homicida, un asesino. Y camino a Damasco, Dios le plació hablarle a ese asesino. ¿Por qué creemos que podemos limitar a Dios? ¿Por qué creemos que podemos nosotros quitarle la oportunidad a Dios de hablarnos? ¿Por qué estamos pensando de tal manera? Porque nosotros los seres humanos queremos tener el control de todas las cosas. Nosotros los seres humanos queremos manejar todas las cosas. No queremos que nadie venga y maneje las cosas. Nosotros queremos manejar nuestra vida a nuestro antojo. Queremos manejar nuestro matrimonio a nuestro antojo. Queremos manejar la paternidad a nuestro antojo, a nuestra manera, nuestra forma, nuestro estilo. Es por eso que nosotros bloqueamos el paso del sonido de la voz de Dios hacia nosotros. No es Dios el que esté tentado. No, yo no quiero hablar contigo, pecador, vil, malvado. No, Dios quiere hablar con nosotros. Y tenemos ejemplos en la Biblia, aún cómo Dios le habla a las personas en medio de sus errores, en medio de sus equivocaciones. Aún a Balaam, siendo un hombre perverso y malvado, lleno de ambición y de codicia, a este hombre que entendía principios espirituales muy profundos y que entendía momentos y tiempos en donde podía él enviar una maldición a alguien y que fuera esta efectiva, aún Dios le habló a este hombre que era archisúper retecontra espiritual. Le habló por medio de una mula para decirle qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. En Job 33, sí, nos dice la Escritura que de una o de dos maneras habla Dios a la vida del hombre. Pero Job nos dice, pero el hombre no entiende. Entonces, uno de los problemas ha sido precisamente no tanto que Dios no quiera hablar, sino que el hombre no quiere entender. Digan conmigo, Dios quiere hablar, pero el hombre no quiere entender. Es ahí donde radica el problema.
Es verdad que somos una bola de pecadores. Es verdad que somos una bola de personas que cometemos faltas continuamente delante de Dios. Pero eso no quiere decir que nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros comportamientos enmudezcan a Dios o que hagan a un Dios mudo. ¿Están aquí? Amén. Ahora, Dios le habló a muchas personas en la Biblia. Vemos que le habló a Adán, le habló a Caín, le habló a Abraham, capítulo 12 de Génesis, le habla a Moisés, Éxodo capítulo 2, capítulo 3. Vemos que Dios le habla a Josué, Josué capítulo 1. Vemos que le habla a David, primer libro de Samuel. Puedes encontrar después del capítulo 13, puedes encontrar este contacto. Dios le habla a Salomón, al hijo de David. Dios le habla a los profetas, a Isaías, a Ezequiel, a Jeremías. Dios le habla a Daniel. Aún Dios, en un cierto momento, en Job capítulo 1 y capítulo 2, Dios habla con el diablo. Hey, di conmigo, si Dios puede hablarle al diablo, por supuesto que me puede hablar a mí. Yo no soy diablo. A ver, ¿están viendo la magnitud de lo que estoy diciendo? Yo no creo que tú seas peor que el diablo. Hey, yo no creo que tú seas peor que el diablo. Tú no le llegas al nivel de maldad del diablo. Y aún en Job podemos ver que Dios habla con el diablo. ¿De dónde vienes? Porque Satanás se presentó con los hijos de Dios, dice la Escritura. ¿Sí? Y al presentarse con los hijos de Dios, Dios le dijo, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, de andar por ella. Y hay un diálogo. Entonces Dios, imagínense, si Dios habla con el diablo, claro que puede hablar contigo. Tenemos que quitar muchas cosas religiosas que tenemos en el corazón, que tenemos en la cabeza, pensando en que no podemos nosotros jamás poder escuchar a Dios o acercarnos a Dios o hablar con Dios. O simplemente la relación es unidireccional y nada más nosotros hablamos como pericos huastecos y no hay respuesta de Dios para con nosotros. Esto no es así. Claro que esto no es así. Deben ustedes irse en esta mañana con el entendimiento en su corazón y con la convicción de que Dios quiere hablar contigo. Dios quiere tener una cita contigo. Dios quiere tener y preparar un lugar para un encuentro contigo. Y quiere hablarte a cualquier hora. El problema es que si vas a estar listo para la hora que Dios te hable. Dios te puede hablar al mediodía. Dios te puede hablar a las 3 de la tarde. Dios te puede hablar a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana. El problema no es el horario a qué horas Dios te hable. El problema es que si tú vas a estar listo y dispuesto a quererle oír cuando Él te hable. Dios no es como los hombres que han llegado a ciertos niveles, a ciertos extractos sociales, que ahora requiere de una agenda para poder atender, y ahí Él determina quién se atiende y a quién no atiende. Dios no es como los hombres. Dios atiende a todo mundo. El ejemplo es Jesús cuando estuvo sobre la tierra. Atendió a una mujer que tenía problemas emocionales almáticos en su vida, con 5 fracasos matrimoniales y a punto de tener un 6º fracaso matrimonial. Jesús tuvo tiempo para atender a esa mujer, porque Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Jesucristo tuvo tiempo para atender a un ciego que junto al camino nadie lo pelaba y que no tenía interés alguno alguien de atenderlo, mugroso, maloliente, en medio, lleno de polvo, lleno de mugre, lleno de sudor, por problemas de ceguera, pero sin embargo Jesucristo tuvo el tiempo para atenderlo. Aleluya. Escuchó su voz cuando éste clamó a Él.
Podemos ver a un Jesús viendo a todo tipo de personas, epilépticos, personas con problemas de epilepsia. Jesús tenía tiempo para atenderlos. A lunáticos Jesús tenía tiempo para atenderlos. A personas que tenían un asunto espiritual muy terrible y donde su situación de desnudez y de golpes era tan grande como el de Gadara, que estaba entre las tumbas aullando por las noches y donde ya nadie parece que podía hacer nada por él. Jesús tuvo tiempo para cruzar un lago y poder llegar hasta ese lugar donde la persona tenía la necesidad. ¿Por qué queremos limitar a Dios cuando Dios está dispuesto y nos lo muestra a través de Jesucristo? Aleluya, aleluya. Y yendo a Hebreos capítulo 1, leamos Hebreos capítulo 1, por favor, versículo 1. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, la escritura nos dice de esta manera: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a los patriarcas en otras épocas y también a los profetas o por medio de los profetas. Versículo 2. Dice la escritura: en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Cuándo comenzaron los días finales? Hace 2000 años, cuando Cristo vino. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo todo el universo. Así que Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Y por medio de Jesucristo nos seguirá hablando nuestro Padre Celestial. A ti te hablaron por medio de Jesucristo. A ti te hablaron por medio de Él y te dijeron cuál era el camino que tú tenías que seguir, hacia dónde tenías que caminar, hacia dónde tenías que avanzar. Dame por favor Job 21, 14. Job 21, 14. Dice la escritura, 21, 14, a Dios increpa, déjanos tranquilos, no queremos conocer tu voluntad. Miren, versículo 15. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? Pero su bienestar no depende de ellos. Jamás me dejaré llevar por sus malos consejos. Los grandes amigos de Job tratando de apartar a Job para que no oyera la voz de Dios. Dios quiere comunicarse con todos y con cada uno de nosotros. Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere hablar a tu corazón. Dame Mateo 27, 51, por favor. Mateo 27, 51. Vamos a leer. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Nadie tenía acceso a la presencia de Dios, a la voz de Dios, más que el sacerdote una vez al año. Jesucristo hizo posible que tú accesaras al lugar de la presencia de Dios. Ahora escúchame bien. ¿Qué relación hay entre la presencia de Dios y la voz de Dios? Todo. El ámbito desde donde Dios habla. En Primera de Reyes 17 nos muestra que el profeta Elías, un perfecto desconocido, no era el profeta de la moda, no era el profeta que estaba de moda en ese momento, no era el apóstol que estaba de moda en ese momento, no era la iglesia que estaba de moda o quería estar de moda en ese momento, no era la iglesia que estaba en avivamiento como está pasando ahí en Estados Unidos, ¿verdad? En una iglesia, que es la moda. Siempre por lo regular, miren, mucha gente se deja llevar por las cosas que oye y que ve, pero no alcanza a tener discernimiento de las cosas reales y verdaderas de lo que puede estar ocurriendo en su propio territorio. Los avivamientos que han sido más sonados siempre vienen del extranjero y de Estados Unidos. ¿Y por qué precisamente de Estados Unidos? Porque es la nación del primer mundo. ¿Y por qué de Estados Unidos? Porque son los que pueden hacer publicidad cuando ellos así se les plazca.
¿Y por qué de Estados Unidos? Porque Estados Unidos es la nación más muerta espiritualmente que no ha querido tener un compromiso con Dios formal y serio. Y entonces Dios le sigue hablando a la nación a través de avivamientos, como el avivamiento de Azusa, ¿sí? El de Toronto. Ahora le está hablando de ahí de Ashbury. Le está hablando a Estados Unidos, le está diciendo, nación, despierta, despierta. Y es lo que llama mi atención es que la gente que está cerca de ese lugar, a algunos no les interesa ir a ver el avivamiento. Algunos se acercan por curiosidad, pero no hay ese verdadero avivamiento que debería de haber. Yo veo más avivamiento en África y en esos países donde miles de personas se convierten a Cristo verdaderamente, más que lo que está pasando en ese lugar. Y todo el mundo empieza a hacerle como espectáculo y show y decir, wow. Porque ahí sí tienen acceso a las redes. Allá en África no hay tanto acceso a las redes. Porque hay una pobreza extrema, pero la gente adora. Chozas literales donde la presencia de Dios es real, es genuina, la gente se sana, se libera, se arrepiente, es transformada por el poder de Dios. Acá el espectáculo está chido porque pasan por medios, pero la realidad es que no está viendo el avivamiento que debería de haber. Esta casa ha tenido moveres del Espíritu Santo tan grandes, pero realmente no estamos nosotros conectados en una dimensión del mundo para salir y expandir hasta que llegue el momento. Lo espontáneo de Dios está ocurriendo y no solamente ocurre ahí en Ashbury, está ocurriendo en muchas partes, en la gente, en el corazón de muchas personas. El avivamiento viene espontáneamente, no provocado por el más grande predicador, profeta, apóstol, como muchas veces lo hablaron en Ashbury. Hubo personas, profetas y pastores de nombre que decían, no, viene el avivamiento y nunca vino nada, y ahora que nadie lo esperaba vino, porque esto me habla de la soberanía de Dios, que Él decide cuándo y en qué momento la presencia de Dios se derrama. Yo no sé si hoy el Espíritu Santo se pueda derramar en este lugar, pero no depende de mí, depende de la soberanía del Todopoderoso, y debemos entender que debemos de quitar nuestros ojos de lo que podamos ver a nuestro alrededor y ver cómo estamos al interior, la inmanencia de Dios, donde está plasmada dentro de nuestro corazón, cuánta comunión y cuánta relación puedo tener yo con Dios verdaderamente. El avivamiento no va a venir de un territorio, va a venir al interior de cada persona, de acuerdo a la compromiso y a la responsabilidad que tengas con el Dios de los cielos. No necesito otra tierra beber de un avivamiento cuando en mí puedo estar buscando con hambre y con sed la presencia de Dios. La gente que sabe de esto sabe que el avivamiento está en el interior de cada vida, si te comprometes con Dios. ¿Quieres fuego? Métete con Dios. ¿Quieres presencia de Dios? Métete con Dios. ¿Quieres levantarte? Métete con Dios. Ayuna, ora. Yo nada más te digo, métete 21 días con Dios en ayuno y oración y verás lo que te va a pasar. Métete 21 días con Dios y verás lo que te va a pasar. Y no vas a querer ni ir ni a Nigeria, no vas a querer ir ni a Estados Unidos, no vas a querer ir a buscar en un lugar el avivamiento, cuando el avivamiento emerge de dentro de nosotros. Perdón que les tire sus vacas sagradas a algunos. Qué chido, me gustaría estar ahí. Provócalo aquí. Es más, provócalo en tu casa. Sí, apaga la televisión 21 días y ponte a ayunar y a orar y a leer la palabra de Dios. Quita el altar de Netflix y pon la Biblia. Y verás lo que te va a pasar. Verás lo que te va a suceder. Y no estarás hablando y profetizando. Es que lo dijo el apóstol, el fulano de tal. No, señores, eso ya pasó. Ya, vámonos. Dios no está utilizando a nadie para un avivamiento. Un perfecto desconocido llamado Elías dijo, por mi palabra caerá fuego del cielo, porque en la presencia de Dios estoy. Quiere decir que un hombre que está en la presencia de Dios provoca lo que otro no puede provocar si no está en la presencia de Dios. Así que la clave es estar en la presencia de Dios. La clave es estar dentro, en la inmanencia de Dios, para poder ser y vasijas que recibamos la manifestación del poder de nuestro
de nuestro. Pero eso es para oír la voz de Dios. ¿Qué quiere decir? Que para oír la voz de Dios necesito presencia de Dios. Y entonces Elías oía la voz de Dios porque estaba en la presencia de Dios. Moisés oía la voz de Dios porque estaba en la presencia de Dios. Debemos entender que el ámbito para poder oír la voz de Dios es estar en la presencia de Dios. Fuera de la presencia de Dios no oirás nada, solo oirás el murmullo del mundo, oirás el murmullo de la desgracia, oirás el murmullo de la amenaza de muerte que está matando tu cuerpo con la enfermedad, oirás la desgracia, oirás de terremotos, de guerras, de hambre. Por eso los falsos profetas surgen a partir de un acontecimiento y no a partir de una coinonía con el Dios de los cielos. Los falsos profetas, hay más falsos profetas sobre la tierra que verdaderos profetas, porque todo lo que ven cuando ya está ocurriendo, entonces es Dios. ¿Y por qué no lo ven antes? ¿Por qué no lo advierten antes? ¿Por qué no lo hablan antes? Porque la realidad es que nunca habitan ni viven en la presencia de Dios. Por eso es que yo no soy digno de que Dios me hable. Por supuesto, no eres digno de que Dios te hable, pero eso no le quita a Dios el deseo de querer hablarte. Dios te quiere hablar. Job 33:14. ¿Alguien está entendiendo? Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo... Ahí está. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Versículo 15. Algunas veces Dios nos habla en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. El que sigue, versículo 16. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia. Hay dos cosas de las cuales Dios, cuando nos habla a muchos de nosotros, es alejarnos de la soberbia, ¿sí? Y nos habla a nosotros para alejarnos de hacerlo lo malo. El que sigue, versículo 17, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. El que sigue, a veces nos castiga en el hecho del dolor, con frecuentes dolores en los huesos. Nuestro ser encuentra repugnante y el mejor manjar nos parece aborrecible con enfermedad. ¿Quién quiere comer cuando está enfermo? Nadie. ¿Sí? El que sigue, nuestra carne va perdiéndose en la nada hasta que nos pueden contar los huesos. El que sigue, nuestra vida va acercándose al sepulcro y se acerca a los heraldos de la muerte. El que sigue, mas si un ángel, uno entre 1000, aboga por el hombre y sale en su favor y da constancia de su rectitud. El que sigue, si le tiene compasión y le ruega a Dios, sálvalo de caer en la tumba, que ya tenga su rescate. El que sigue, entonces el hombre rejuvenece, vuelve a ser como cuando era un niño. El que sigue, orará a Dios y él recibirá su favor, verá su rostro y gritará de alegría, y Dios lo hará volver a su estado de inocencia. El que sigue, el hombre reconocerá públicamente: he pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí mi merecido. El que sigue, Dios me libró de caer en la tumba, estoy vivo y disfruto de la luz. El que sigue, todo esto Dios lo hace una y hasta 2 y 3 veces en la vida del hombre. El que sigue, para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos alumbre. Aleluya. El que sigue, préstame atención, Job, escúchame, guarda silencio, que quiero hablar. 3 maneras usa Dios para hablar al hombre: sueños y visiones, enfermedades y la voz de un ángel o de un predicador para hacerte conocer cuál es su voluntad. Eso es lo que utiliza Dios para hablar a la vida del hombre. Y en otros casos más extremos, Dios hablándote directamente a tu vida, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Job,
como lo hizo con Pablo, que les habló directamente. Y muchos de ustedes van a tener la oportunidad de poder tener esa voz y escucharla directamente en su vida. Todo es cuestión de que de veras quieren. ¿Alguien está aquí? Sigamos leyendo. Segunda de Reyes 18:12. Segunda de Reyes 18:12. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto, no cumplieron y pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. Los mayores problemas que tienen las personas sobre esta tierra es precisamente porque no oyen la voz de Dios. ¿Qué desgracias les vinieron? Los enemigos cayeron sobre ellos. Muchos murieron a causa de estas guerras. Las guerras son la consecuencia de dejar de oír la voz de Dios. Las hambrunas son la consecuencia de haber dejado de oír a Dios. Las enfermedades, muchas de ellas son consecuencia de haber dejado de oír a Dios. Así que tenemos que aprender a discernir. Cuando Dios me hable por un sueño, una visión, debo de aprender a discernir. Cuando una enfermedad me azote en mi cuerpo y los huesos estén lastimando, adoloriendo, trayendo dolor a mi cuerpo, debo de saber escuchar la voz de Dios. Dios me está hablando. Debo de discernir cuando Dios me está hablando. Cuando un predicador te habla y te diga y te confronte con la realidad de tu vida, tienes que aprender a escucharlo. Porque de dos o tres maneras habla Dios a la vida del hombre y el hombre no entiende. El problema es que el hombre no entiende porque de muchas maneras Dios intenta comunicarse con el hombre y el hombre a toda costa evita querer escuchar a Dios. O sea, el problema no es que Dios no hable, el problema es que el hombre no lo quiere escuchar. Ese es el mayor problema que tenemos. Salmo 81:11, dice la Escritura así. Salmo 81:11. Salmo 81:11. Pero mi pueblo no me escuchó. Israel no me quiso hacer. Ahora, no solamente es escuchar, sino también es hacer caso. Hay personas, Señor, háblame, y Dios te habla y tú no haces caso. Entonces el problema es que no es que Dios no te hable, sino que muchas veces tú no quieres hacer caso cuando Dios te habla. ¿Cuántas personas murieron y antes fueron advertidos por Dios? Recuerdo una ocasión, la voy a traer a la memoria por si algunos en ese tiempo estaban. Recuerdo que me pasaba yo en el salón y estaba predicando y de repente el Espíritu me dio una palabra y me volteó a unos jóvenes que estaban ahí sentados, dos jovencitas y un varón que estaba ahí sentado, y vi un espíritu de muerte que vino, ¿sí?, en estos dos jovencitos y en este muchacho. Y entonces dije, arrepiéntanse porque veo un espíritu de muerte que viene sobre de ustedes. Dios me habló. Y esa palabra se soltó ahí. Estas personas no me escucharon. Estos jovencitos siguieron su vida. A los pocos meses me hablan en la madrugada. Sí, y uno de los hijos de esta casa me dice, papá, vine aquí al forense o al lugar donde reconocen los cuerpos. ¿Qué pasó? Es que mataron a este muchacho, 18 años. ¿Qué pasó? Le metieron 26 balazos. Meses antes o días antes, semanas antes, Dios había hablado de espíritu de muerte. Dijo, arrepiéntanse. Ellos no tomaron en serio la palabra. El muchacho no tomó en serio la palabra. Había una relación entre ellos, eran dos muchachos, una pareja entre ellos, y el muchacho de 18 años lo mataron con 26 tiros en el cuerpo. Necesitamos entender que Dios habla. Una persona se levantó para amenazarme. Y fue una amenaza de aún enviar personas para hacerme daño. En ese momento Dios me habló. Y fue muy fuerte la palabra que Dios me dijo. Y me dijo, él morirá.
Y me dijo la forma en que yo iba a morir. En ese momento yo reprendí y hice y dije, no, Señor, ¿qué pasa? Estoy luchando con este pensamiento, estoy enojado quizá con la persona y me vino un pensamiento de muerte. No, Señor, ¿qué pasa? Y vino el pensamiento de manera continua. Él va a morir. Y de esta manera. Y yo rechacé ese pensamiento por varias semanas, 2 semanas o 3, hasta que se me vino la calma y dije, ya. Señor no me hizo entender porque pensé que yo estaba enojado con la persona por la amenaza que me hizo. Y yo rechacé y dije, no, Señor, no, Señor, no, ese pensamiento lo desecho, ¿por qué pienso así? 4 meses después me avisan que estaba muerto y de la manera en como Dios me dijo. Dios habla. Dios habla. Hace 2 años, antes de yo entrar al hospital, 20 días antes, Dios me dio un sueño. Y Él me dijo que yo iba a entrar a ese proceso, que entré de 14 días, sí, de estado de coma. Y Dios me dio el sueño 20 días antes de entrar a ese proceso. Y yo la verdad me desperté al otro día atemorizado. Y yo decía, ay, qué bueno que solo fue un sueño. Pero era Dios avisándome que me preparara porque iba yo a vivirlo. Pero yo no lo discerní al momento. Y 20 días después entro al hospital, cierro los ojos en el hospital y cuando los abro estaba en el lugar que Dios me había dicho que iba a estar. Y 14 días estuve en ese lugar. Dios habla. Dios advierte. ¿Y cuántos de ustedes ha venido un mentor, un ministro, un pastor y te ha dicho una palabra y tú la has pasado por alto y cuando menos te das cuenta ya te está pasando lo que te dijo ese hombre de Dios que podía venir si no obedecías a Dios? ¿Cuántos matrimonios pudieron haberse salvado si hubieran oído la voz de Dios? ¿Cuántos hijos no pudieron haber ido a la tumba si tan solo hubieran escuchado la voz del pastor cuando les advirtió el peligro que venía o el hombre de Dios que les avisó? ¿Cuántas cosas podríamos evitarnos nosotros si tan solo pudiéramos estar listos para oír la voz de Dios? Ahora, ¿de qué nos cargamos cada día? ¿Qué voces estamos oyendo nosotros cada día? Está la voz del mundo que te habla todos los días, la voz del sistema. La Biblia dice en 1 de Juan, creo que es capítulo 2, que nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estamos oyendo la voz del mundo, la voz del sistema, la voz de la ciencia, la voz de la tecnología. Y muchos están dejando de amar a Dios y de escuchar a Dios por escuchar la ciencia. Hoy les emociona todo el transhumanismo que viene. Corazones metálicos, hígados metálicos, riñones metálicos, piernas, prótesis metálicas. Todo, no importa, si pierdo una pierna, puedo tener una prótesis. Es más, ya hasta les ponen carne para que se vean iguales. Es increíble ver cómo las personas ya, corazones, ¿sí? Todo tecnológico, todos unos SeaWorld. Ya hoy la gente está emocionada pensando en que va a vivir mucho más tiempo. Ahora ya todo lo que tú eres representativo lo vamos a poder subir a la nube y el día de mañana haremos un robot que tenga tu mente, así que vas a ser eterno. El metaverso. ¡Ay, es guau! Lo archi súper chido. Vas a poder tener tu avatar y poder ser un paralítico y en la otra vida ser alguien que camines, gigantón y fuerte y un gran guerrero. ¡Qué mentira tan grande! Yo estuve en el metaverso y en el otro lado no hay nada más que oscuridad y tinieblas te esperan y es el juicio que viene por haber rechazado la voz de Dios. La exploración de otros mundos a través del metaverso, eso es mentira, no hay otro mundo, hay otro mundo semejante a este, muy parecido, pero está en profundas tinieblas porque yo estuve 14 días ahí. Y en esos lugares de oscuridad nada más hay profundas tinieblas y una soledad tremenda. No creas que te vas a encontrar a tu mujer avatar para casarte con ella y tener avataritos. No, de ninguna manera.
Ahí no va a haber nada de eso. Te espera solamente el juicio y la condenación y el dolor y el abandono. Pero no importa que venga un pastor del otro lado para advertirte sobre estas mentiras que te están metiendo hoy en día. No quieren oír la voz de Dios. Oyen la voz del transhumanismo, oyen la voz del sistema del mundo. Viene una mejora, vamos a subir económicamente en este año del 3% al 5%, ¿verdad? Para crecer, vamos a tener un crecimiento del 5%. Todo el mundo se emociona. Vamos a dolarizar México para que ahora sí tengamos billete. Y la gente solo piensa en eso, en un bienestar material y económico puramente. Por eso no quiere escuchar la voz de Dios. Ay, nuestros salvadores, aquellos tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, Cuba y aún México con su vacuna patria, realmente nosotros son los salvadores, el gobierno son los salvadores que han traído el problema y la solución del COVID-19, por eso muchos se salvaron. Mentira del diablo, Dios tuvo misericordia. Dios tuvo piedad de todos nosotros y no fuimos destruidos por esos bárbaros que trajeron muerte y destrucción a nuestra tierra. Pero todo el mundo hace héroes a los políticos, hace héroes a la ciencia y nos hacen creer que ellos son los superhombres que nos están ayudando a salir adelante en la vida. Están trabajando tan arduamente para distraernos, para apartarnos de la realidad, de la verdad de las cosas a través de muchas distracciones. Y ustedes no están viendo el peligro que viene. Nos distraen con muchas cosas, ¿sí? Anhelando lo que otros tienen, lo que otros desean, lo que otros poseen, cuando nosotros somos una nación multimillonaria, rica, que tenemos todo y tenemos presencia. México es una nación de adoradores. Hay muchos músicos, hay muchos salmistas en México, desviados y torcidos, cantándole al diablo, al mundo, al sistema, al desamor y a todo. Pero la realidad es que México es un país de adoradores, religiosos de corazón verdaderamente. Por eso cuando vienes a Cristo deberías de ser un verdadero adorador, alguien que sabes escuchar la voz de Dios, aleluya, alguien que sabes conectarte con la voz de Dios, aleluya. Creces en un seno religioso, católico, apostólico y romano, pero no conoces a Dios, no conoces su presencia, no conoces la verdad de Él, no conoces cómo puedes ser libre de muchas áreas de tu vida. Es increíble. No conoces al Espíritu Santo. Estamos mal como sociedad. Dios se quiere comunicar con nosotros. Aleluya. Dios quiere hablar contigo, pero tú eres el necio que le prohíbes a Dios el no comunicarse contigo. La mujer samaritana con todo ese mal le dijo a Jesús: ¿cómo es que te comunicas conmigo? Entre nosotros los samaritanos y los judíos no puede haber comunicación. ¿Que no te das cuenta? Los propios de mi pueblo me cerraron la plática, no hablan conmigo porque para ellos soy lo peor. ¿Cómo es que tú, siendo judío, vienes a hablar conmigo? ¿Sí? Si soy una simple perra, porque así me tratan los judíos, tú no me vas a tratar de perra. Y dijo: no te voy a tratar de perra, te voy a dar la dignidad que mereces, mujer, porque si tú pidieras a mí de beber, yo te daría un agua de la cual no volverías a tener sed. Cristo Jesús vino y devolvió la dignidad a la vida de muchos alcohólicos, drogadictos, ciegos, torcidos, chuecos, endemoniados. ¿No lo hizo contigo? ¿Cómo eras? Y Dios te ha devuelto la dignidad, ha sacado lo mejor de ti. Oíste la voz de Dios a través de un elocuente predicador, a través de una oración, a través de la presencia del Espíritu Santo, a través de un texto de la palabra de Dios. Recibiste el mensaje del cielo y decidiste obedecer esa voz. Y mírate ahora cómo estás. Aleluya. Digan conmigo: vale la pena oír la voz de Dios. Romanos 2, 14 y 15. Puestos de pie, ya terminé este primer tema. Las formas como Dios nos habla. He tratado de ampliar un poco las formas como Dios nos habla. Romanos 2:14 dice: de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige,
ellos son ley para sí mismos. Qué bonito. Hay mucha gente que todavía no tiene el conocimiento de la ley, pero sabe los principios, sabe los valores de la vida. Saben que el matrimonio es para siempre, aunque no tengan la ley de Dios. Saben que la paternidad es parte de nuestra responsabilidad, aunque no tengan la ley de Dios. Saben ser buenos padres. Por eso muchos dicen, oye pastor, ¿cómo es posible que hay gente que ni conoce de Dios y vive bien bonito en familia? Porque ellos son los que el Señor menciona, gentiles que no tienen la ley, pero dentro de su naturaleza hay algo que los hace cumplir esa ley. Aleluya. Aunque no tengan la ley. Por eso nos alegramos de esa gente que sabe hacer lo que es correcto, que sabe hacer lo que es bueno. Porque la ley está en la naturaleza de muchas personas, que son los principios y los valores con los que se debe conducir sobre esta tierra. Porque eso es la ley, principios y valores para bien vivir sobre esta tierra. Versículo 15, dice la Escritura así. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. No es cierto que tú dices, ay, yo no conocía a Dios, pero ahora que lo conozco, yo hice muchas cosas de esas. ¿No es cierto? Díganme, ¿sí o no? Muchas mamás se morían en la raya por sus hijos, sin conocer la ley. Mira, ahora cuanto más que ya conoces la ley, más deberías de esforzarte por obedecer esa ley. Y luego dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como la atestigua porque nuestra conciencia, díganme, la voz interior en el hombre. Ahí está, fíjense, la voz interior en el hombre le atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Ay, lo que estoy haciendo está mal. No está bien lo que hice. Es incorrecto, Virgen Santa, perdóname lo que hice. ¿No es cierto? Ay, Santa Catalina de Atocha, ay, perdóname. ¿Sí o no lo vivimos así? Ay, niño pan, la regué. Según el santo que tú creías, hablabas con él y decías, la regué en esto, me equivoqué en esto, porque hay una ley que está escrita en tu conciencia. Hay una ley que está escrita en tus pensamientos. Hay una voz que te habla y que te dice qué hiciste mal y qué hiciste bien. Y es la voz de la conciencia, es la voz interior del hombre. Así que Dios nos habla de esta manera, en nuestro interior, que nos redarguye continuamente cada vez que la regamos. A ver, tú como varón, cuando le echabas el ojo a la secretaria y eras casado, dime qué sentías. De repente, oh, ya le estoy fallando a mi esposa, que no se vaya a dar cuenta, si no me va a ir como en feria. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es la voz de la voz interior del hombre, que te está diciendo, no la riegues. En otras, la estás jeteando. ¿No es cierto? Cuando le robas a alguien o te dan cambio de más, ¿qué haces? Ay, gracias, Señor, sabías que lo necesitaba, me bendejiste. ¿Sí dices eso? Algunos sí, Pero cuando tu conciencia te dan dinero de cambio de más y dices, no, esto no es mío, no, está mal, se equivocó, Señor, vas y lo regresas. Porque hay una voz interior que te habla y que te dice, la estás regando. ¿No es cierto? Es la voz interior del hombre. Cuando te vas de borracho y sabes que te gastaste todo el dinero de tu casa, el pan de tus hijos, ¿qué sientes? Hijo, la conciencia. Ahí te está acusando. Cuando el hombre interior te deje de hablar, preocúpate. Entonces, si ya no hay nadie que te hable cuando estés pecando, cuando estés en las redes sociales enseñando tus senos a alguien, porque sucede, enseñando tu cuerpo desnudo a alguien y ya no te redarguya la conciencia, preocúpate. Pero mientras la conciencia te esté hablando y te esté diciendo, no hagas esto, no hagas aquello, dale gloria a Dios, porque es el hombre interior que tiene dentro de ti, en tu naturaleza, están dictadas las leyes de Dios que todavía te están controlando y te están diciendo no lo hagas. Eres en público y en secreto, eres la misma persona. No tienes que ocultarte de nada. Así como te comportas en público, comportas en secreto. Eres igualito y dices, no, pues es que yo no tengo por qué estarme ocultando. Por eso tienen ustedes que entender que esa ley Dios la puso dentro de su corazón, leyes y principios morales. No solamente son hacer lo bueno, sino es Dios
que puso en tu interior el saber hacerlo bueno. Así que seas cristiano o no cristiano, conozcas o no conozcas de la ley de Dios, a Dios gracias que puso en nosotros una ley interior que nos redarguye y que nos dice esto sí y esto no. La voz del mundo. El mundo nos habla y nos dice, distráete, te lo mereces, soy totalmente Palacio. Hay otros que no, que son Liverpool, que es parte de mi vida. Es que Liverpool es parte de mi vida. Hay otros que son Electra, pago chiquitos para tener algo bueno. Yo puedo tener una gran pantalla de 100 pulgadas en pagos chiquitos, me lo merezco. Esa es la voz del sistema del mundo. Esa es la voz de ese sistema que te envuelve y que te convence para que te endrogues. Ve cuántos puntos tienes en Infonavit para que te den tu pichonera y te endrogues 40 años de tu vida. Cuando tú eres capaz de comprar un buen terreno y de construir tu casa, si tan solo te lo propones. Si las aves hacen nidos en cualquier árbol que se les antoja, cuanto más tú que eres inteligente. Pero no hemos entendido esa parte. Dios nos habla. Dios nos habla, es verdad, primero en nuestro hombre interior, pero también el mundo nos habla y Él a toda costa va a querer distraernos. Tú mereces un descanso. Tú mereces el mejor colchón del mundo. Tú mereces el mejor carro. Tú mereces la mejor casa. Tú mereces la mejor ropa. Tú mereces el mejor calzado. Tú mereces todo lo mejor. Y el diablo trabajando por ahí. Y el asunto no es que no lo merezcas. Claro que lo mereces. Pero ¿a qué precio? ¿Te vas a endrogar? ¿Te vas a endeudar? ¿Porque crees que lo mereces? Sin deuda, todo lo que quieras tener. Con deuda, nada. Sé sabio. Pero hay otra voz también que te habla y es la del diablo. El diablo te dice, no busques a Dios. El diablo te dice, tú ya tienes una religión, ¿para qué quieres serte cristiano? El diablo te dice, no te congregues. ¿Para qué vas hoy al templo? Hoy es un día, pásalo en familia, que no es el orden de Dios. Dios, la familia y después la iglesia. Y así el diablo te convence. La voz del diablo hablándote. ¿Qué es lo que voy a hablar ahorita en este segundo servicio? La voz de Satanás. ¿Cómo opera? Y la otra es la voz de Dios. Así que tú decides a quién vas a oír. ¿Vas a oír la voz de tu interior que te dice algo contrario a lo que Dios te está hablando de principios, valores? No, pero si David tuvo un chorro de viejas, ¿por qué yo no? Y Dios lo perdonó. ¿No es cierto? A veces toman a los hombres de la Biblia, por ejemplo. No, David tuvo un chorro de mujeres. Si a la samaritana tuvo 5 maridos y 6 sextos, ¿por qué yo no me voy a aventar el sexto? Mujeres que les dan lugar al diablo de esta manera, porque ponen de pretexto lo que la Biblia ahí leyeron. No, si Jacob tuvo 4 mujeres, pues yo debería de tener por lo menos 2. Están muy mal. El diablo, oyen la voz del diablo que les está diciendo lo que no deben de hacer, pero como oyen la voz del diablo, me lo merezco. Al precio que sea voy a tener lo que quiero. No, señores, no es al precio que sea. Es dentro de los valores y principios establecidos por Dios. Cada uno de ustedes medita en esto que les he hablado. Las formas como Dios nos habla. Dios nos habla directamente. Dios nos habla por medio de los hombres de Dios, los predicadores. Dios nos habla por medio de su palabra, de su ley. Dios nos habla por medio de visiones y de sueños. Dios nos habla por medio de enfermedades. El asunto es que entendamos que es Dios el que nos está hablando.
Y se nos está hablando, entonces vamos a aplicarnos como debe de ser para poder combatir aquello que nos está afectando de alguna manera. Cuando pasamos a la esfera o al ámbito de sueños y visiones, les voy a hablar de un aspecto interesante, de cómo hay sueños de Satanás, cómo hay sueños que nosotros producimos nosotros mismos a causa de todo lo que nos cargamos a través de la televisión y a través de lo que oímos cada día. Y lo terminamos soñando. ¿Cómo nos cargamos a través de las preocupaciones y tenemos sueños y pensamos que son de Dios? ¿Cómo nos cargamos de sueños a través de las ansiedades, de los males, de las emociones? Y a veces aparecen personajes que rodean nuestro sueño y pensamos que se trata de ellos, cuando cada vez que tengamos un sueño solo se trata de mí, de nadie más. Se los voy a enseñar conforme a la Escritura. Padre, te damos gracias. Permite que tu iglesia despierte, que tu iglesia, el avivamiento comience en su casa y en su vida personal. Es verdad que tú quieres avivar nuestra vida, pero es verdad también, Señor eterno, que las formas como tú lo haces no es como nosotros pensamos. Dios, entregamos nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón en esta mañana y renunciamos a la iniquidad, renunciamos a la rebelión, renunciamos al pecado. Hoy te entregamos todo lo que somos y lo que tenemos y te pedimos perdón, Señor, porque cuando tú quieres hablar con nosotros, siempre tenemos un pretexto, siempre tenemos una excusa. Siempre creemos que no merecemos o que no somos dignos de escuchar la voz de Dios, cuando el propio diablo habló con Dios. Señor, nosotros no somos diablos. Nosotros somos tus hijos y te necesitamos. Háblanos, Dios, que queremos oír tu voz. Háblanos, Dios, que queremos tener un encuentro contigo. Háblanos, Dios, que queremos vivir y morar en tu presencia. Padre, que anhelemos con todo nuestro corazón tu presencia. Aquí estamos, Señor, humillados delante de ti. Te pedimos perdón por oír todo menos tu voz, por oír cualquier cosa menos tu palabra. Padre, hoy queremos que afines nuestro oído, porque queremos oírte a ti, voz de Dios y no voz de hombres. Padre, creemos que si sabemos escuchar bien tu palabra, algo grande en ese ámbito se va a desatar. Padre, en el nombre de Jesús está mi vida en tus manos. Hoy nos has hablado de las formas en cómo tú nos hablas y queremos seguir creciendo, Señor, y avanzando en la vida diaria. Sé que antes de finalizar estos temas, Dios, van a pasar cosas extraordinarias en este lugar y mucha gente se va a volver a ti de corazón sincero. Muchas gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre nuestra vida y muchas gracias, Señor, porque estamos listos para recibir tu presencia, tu Espíritu sobre nosotros. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.